Preparaos porque lo que los científicos acaban de descubrir sobre 3I Atlas os va a sorprender completamente. Tenemos una actualización enorme, una actualización inmensa sobre nuestro objeto interestelar favorito. Podría ser la mayor actualización del sistema solar. Mirad esto. Recientemente, los astrónomos obtuvieron nuevas imágenes de este misterioso objeto interestelar, justo después de pasar su perihelio. Y lo que vieron en estas nuevas fotografías ha dejado a todos completamente atónitos. Aquí es donde se vuelve aún más interesante. China acaba de publicar una nueva imagen de 3I Atlas. Esta nueva fotografía está generando revuelo en la comunidad científica, porque es una de las observaciones más cercanas del cometa interestelar por parte de una sonda espacial hasta la fecha. En el vídeo de hoy vamos a desgranar todo. ¿Qué muestran estas nuevas imágenes? ¿Qué reveló exactamente el equipo espacial chino? ¿Y por qué estos hallazgos han dejado a los científicos completamente aturdidos? Más importante aún, hablaremos también de los nuevos datos de superficie que están obligando a los investigadores a hacerse una gran pregunta. ¿Es 3I Atlas realmente un cometa natural? ¿O podría ser algo completamente distinto? La imagen que lo cambió todo. Esta imagen fue tomada el 5 de noviembre de 2025 por el Observatorio Naves. A primera vista, parece solo una bola difusa de luz flotando en el espacio. La dirección del Sol está hacia la esquina inferior izquierda de la imagen. Pero eso no es lo que llamó la atención de los científicos. Lo realmente sorprendente aquí es que esta nueva fotografía muestra una fuente de luz compacta y concentrada, pero no hay cola cometaria clara visible en absoluto. Normalmente, los cometas muestran una larga cola brillante hecha de polvo y gas cuando pasan cerca del Sol, pero 3I Atlas parece no tenerla en absoluto. Aún más extraño, el coma, esa nube de gas y polvo que rodea el núcleo de un cometa, parece casi idéntico a lo que vimos meses atrás en la imagen del Hubble tomada el 21 de julio. En otras palabras, no parece que haya cambiado mucho incluso después de su aproximación cercana al Sol, y esto es lo que dejó a los científicos absolutamente atónitos, porque no esperaban esto en absoluto. El brillo inexplicable. Cuando 3I Atlas pasó muy cerca del Sol, repentinamente comenzó a comportarse de formas extrañas, se volvió más brillante que nunca antes, alcanzando una magnitud de aproximadamente 9, lo que rompió todas las predicciones anteriores. Ese estallido repentino de brillo hizo que los científicos se preguntaran qué estaba realmente ocurriendo ahí fuera. Para hacer las cosas aún más misteriosas, los investigadores confirmaron que 3I Atlas mostró una pequeña pero notable aceleración no gravitacional. Significa que el objeto aceleró de una manera que la gravedad por sí sola no podía explicar. Pero los científicos todavía no entienden completamente qué causó este empuje extra. El astrónomo de Harvard, el profesor Aviloeb, sugirió una posible explicación. Dijo que 3I Atlas podría haber perdido una fracción medible de su masa, quizás debido a material siendo expulsado de su superficie. Esto podría haber creado algo como un efecto cohete, donde gases que escapan en una dirección empujan el objeto en la dirección opuesta. Según sus cálculos, si 3I Atlas es de hecho un cometa natural, debe haber perdido alrededor del 13% de su masa total cerca del perihelio. Basándose en esa idea, Loeb predijo algo interesante. Eso significa que cuando miremos a 3I Atlas después de que salga de su escondite detrás del Sol, y eso debería suceder en una semana o dos, si es un cometa natural, realmente deberíamos ver una nube de gas muy brillante y masiva, y quizás incluso una cola cometaria que es extremadamente brillante a su alrededor. Si no vemos eso, la pregunta es, ¿qué lo impulsó? Pero cuando los científicos realmente miraron la imagen post-perihelio, no vieron esa gran nube en absoluto. De hecho, 3I Atlas parecía casi igual que antes de acercarse al Sol. No había cola visible, no había nube de gas espesa, nada que mostrara signos de pérdida masiva de material. Así que ahora la gran pregunta es, si 3I Atlas realmente perdió tanta masa cerca del Sol, ¿dónde fue todo ese material? Y si no perdió mucha masa,
Entonces, ¿qué causó la extraña aceleración y el brillo repentino? Y hay un giro más. Los científicos notaron que 3I Atlas ha cambiado de color por tercera vez. Ahora está mostrando un brillo azulado a su alrededor, lo cual es muy inusual. Todos estos nuevos hallazgos, la cola ausente, el coma sin cambios, la aceleración inexplicada y el cambio de color, están convirtiendo a 3I Atlas en uno de los objetos interestelares más misteriosos jamás observados. Los cometas del sistema solar tienen una hermosa cola alejándose del Sol detrás de ellos. El cometa Lemon es un excelente ejemplo, pero en nuestro caso de 3I Atlas parece una bola difusa de luz incluso después de pasar por el perihelio. Fue calentado por 770 vatios por metro cuadrado. El profesor Aviloev explicó que si las futuras observaciones del telescopio espacial James Webb, que se esperan en los próximos días, también confirman que 3I Atlas no tiene suficiente gas rodeándolo para explicar la extraña aceleración no gravitacional, entonces los científicos podrían tener que buscar más allá de las explicaciones naturales. Lo que hace que esto sea aún más desconcertante es que 3I Atlas apareció más azul que el Sol durante su perihelio. El polvo se espera que enrojezca la luz solar dispersada y la superficie del objeto se espera que sea un orden de magnitud más fría que los 5800 grados Kelvin en la fotosfera del Sol, resultando en un color más rojo que el Sol. ¿Emplea una fuente de energía que es más caliente que el Sol? Ahora echemos un vistazo a esta nueva imagen de 3I Atlas que fue compartida recientemente por la Agencia Espacial China. Esta observación tuvo lugar a principios de octubre de 2025, cuando 3I Atlas pasó relativamente cerca de Marte, a una distancia de unos 30 millones de kilómetros de la nave espacial Tianwen-1 de China. Eso puede sonar lejos, pero en términos espaciales es increíblemente cerca, convirtiéndola en una de las observaciones más cercanas de un cometa interestelar por cualquier sonda espacial hasta ahora. Y lo que esta imagen reveló es verdaderamente fascinante. Muestra una cola visible junto con un núcleo brillante y un coma circundante. Pero aquí es donde viene la sorpresa. Basándose en los datos, los científicos estimaron que 3I Atlas tiene solo unos 5,6 kilómetros de diámetro y parece ser bastante tenue. Aunque estaba cerca del Sol en este momento, mostró muy poca actividad superficial, mucho menos de lo que normalmente vemos en cometas naturales. Estos hallazgos realmente apoyan afirmaciones anteriores de que la superficie de 3I Atlas no se comporta como un cometa normal en absoluto. Parece tener algún tipo de material o estructura superficial que resiste la típica desgasificación cometaria. Justo cuando los científicos pensaban que lo habían visto todo, nuevos datos del telescopio espacial James Webb añadieron aún más misterio. Según el último informe, los instrumentos de Webb detectaron características inesperadas en la superficie de 3I Atlas. Los científicos informaron que la superficie de 3I Atlas no se parece a nada de un cometa normal. Descubrieron que 3I Atlas tiene una corteza externa profunda de entre 15 y 20 metros de espesor. Y aquí está el giro. La corteza externa es completamente diferente de lo que hay dentro del objeto. Eso significa que el exterior y el interior no coinciden. La composición química de esa capa externa no ha sido alterada por el desgaste espacial normal o el calentamiento. Así que los científicos se preguntan cómo se formó esta corteza. ¿Se creó naturalmente o podría haber sucedido algo extraño, quizás incluso artificial? Para entender qué está pasando, algunos investigadores han publicado nuevos artículos sugiriendo 3I Atlas ha estado viajando por nuestra galaxia durante miles de millones de años. Es un objeto enorme que pesa aproximadamente 33,000 millones de toneladas, y durante su largo viaje, a través del espacio interestelar, habría sido bombardeado por radiación cósmica durante un tiempo increíblemente largo. Si te está gustando este análisis profundo de 3I Atlas, considera suscribirte al canal. Seguimos trayéndote las
últimas noticias astronómicas con el detalle que merece. Debido a eso, los materiales helados originales como el monóxido de carbono pueden haberse transformado lentamente en sustancias más estables o menos volátiles como el dióxido de carbono. Eso podría explicar por qué la superficie y el interior se ven tan diferentes. La capa exterior irradiada ya no se parece al material prístino de su sistema estelar natal. Los hallazgos indican que los gases expulsados, cuando se acercó al Sol, se originaron de esta capa exterior alterada. Pero aquí es donde las cosas se vuelven aún más interesantes. Algunos científicos están proponiendo ideas radicales. Creen que 3I Atlas no es un objeto natural, y su superficie alterada es evidencia sólida de esto. ¿Por qué piensan eso? Bueno, es porque la superficie externa parece tener una composición química que encaja con la idea de un revestimiento industrial, algo que normalmente asociaríamos con tecnología, no con naturaleza. El hecho de que la capa externa sea tan diferente del material del núcleo añade peso a esa idea. Los científicos han detectado previamente señales de que níquel y cianuro están siendo liberados del objeto. Estos elementos podrían ser el resultado de un proceso químico que involucra un compuesto llamado níquel tetracarbonilo, una sustancia que normalmente se produce en entornos industriales en la Tierra. En resumen, este descubrimiento ha abierto dos enormes posibilidades: o la superficie de 3I Atlas ha sido alterada por procesos cósmicos naturales durante miles de millones de años, o quizás algo inusual, tal vez incluso no natural, le ha sucedido a este objeto. Los científicos ahora creen que la extraña composición superficial de 3I Atlas podría ser la razón principal detrás de su comportamiento inusual cuando pasó cerca del Sol. Pero todavía queda un gran misterio. Si este objeto no tiene cola o una nube masiva de gas a su alrededor como los cometas normales, entonces, ¿qué causó realmente ese brillo brillante repentino y la aceleración no gravitacional cuando pasó cerca del Sol? Esta no es la primera vez que 3I Atlas ha confundido a los científicos. Ya hemos visto varias anomalías extrañas, como su trayectoria extremadamente precisa a través de nuestro sistema solar y cómo logró pasar muy cerca de varios planetas vecinos, mientras de alguna manera evitó la Tierra por completo. Ahora, cuando sumas todo esto, el brillo misterioso, el empuje no gravitacional y la composición superficial inusual, no es de extrañar que los científicos empiecen a encontrar este objeto más sospechoso y desconcertante que nunca. Añadiendo aún más leña al misterio, la NASA aún no ha publicado la imagen clara de 3I Atlas que supuestamente fue capturada por el Mars Reconnaissance Orbiter. Ese silencio solo está haciendo que la gente tenga más curiosidad sobre qué está realmente pasando. El 29 de octubre de 2025, 3I Atlas alcanzó su perihelio a unos 203 millones de kilómetros del Sol. Después de ese punto, comenzó su viaje hacia el exterior a través del sistema solar. Durante principios de noviembre, 3I Atlas pasó aproximadamente a 97 millones de kilómetros de Venus, y luego se acercará a unos 267 millones de kilómetros de la Tierra. Las nuevas observaciones tomadas por Michael Jaeger, Gerald Reman y Enrico Prosperi, el 8 de noviembre de 2025, muestran que el objeto ahora exhibe múltiples chorros distintos y un halo brillante que se extiende aproximadamente 500,000 de kilómetros en el espacio. Según Avi Loeb, solo parte de esta masa expulsada parece haberse movido en una dirección preferida, lo que significa que la nube de escombros circundante puede representar una fracción sustancial de la masa total del cometa. Loeb declaró que el perihelio representa una fase crítica para estudiar objetos interestelares, ya que el calentamiento solar puede desencadenar transformaciones físicas o fragmentación. Sin embargo, señaló que si la aceleración de 3I Atlas fuera completamente natural, probablemente resultaría de materiales volátiles siendo liberados, pero si es impulsada por mecanismos de propulsión, una masa expulsada más pequeña a una velocidad más alta podría explicar el mismo efecto. Después de ver todos estos detalles extraños y comportamientos inexplicados, ¿qué creéis que es realmente 3I Atlas?
es solo un cometa raro de otro sistema estelar, o podría ser algo completamente diferente. Las observaciones espectroscópicas de esta nueva nube masiva, por el telescopio Webb, en diciembre permitirían inferir la composición del interior de 3I Atlas, y no solo su piel. Sin embargo, si 3I Atlas no está envuelto en una nube de gas mucho más masiva, después del perihelio de lo que tenía en los meses anteriores al perihelio, entonces su reciente aceleración no gravitacional debe haber resultado de una causa diferente a la evaporación cometaria. 3I Atlas es el tercer objeto interestelar confirmado que entra en nuestro sistema solar, después de 1I Oumuamua en 2017 y 2I Borisov en 2019. Su núcleo es aproximadamente 1 millón de veces más masivo que Oumuamua y 1000 veces más masivo que Borisov, mientras se mueve más rápido que ambos, en conjunto con una probabilidad de menos del 0,1%. Su trayectoria retrógrada está alineada dentro de 5 grados con el plano eclíptico de los planetas alrededor del Sol, con una probabilidad del 0,2%. Durante julio y agosto de 2025, mostró un chorro hacia el Sol que no es una ilusión óptica de perspectiva geométrica, a diferencia de los cometas familiares. Este contraste ofrece una prueba limpia de la naturaleza de 3I Atlas en las próximas semanas. Si 3I Atlas es un cometa natural, debería estar rodeado de una nube masiva de gas que contenga al menos el 13% de la masa del núcleo original. Esta nube debe ser mucho más evidente de lo que fue durante julio hasta septiembre, cuando 3I Atlas no mostró ninguna aceleración no gravitacional. La velocidad de expulsión sería el valor máximo esperado para un cometa natural, lo que implica que 3I Atlas debe haber perdido más del 13% de su masa cerca del perihelio en el escenario natural. Sin embargo, un motor cohete tecnológico podría expulsar gas a través de su escape a una velocidad mucho mayor, reduciendo así la fracción requerida de pérdida de masa. El considerable brillo y color azul de 3I Atlas cerca del perihelio podría ser una firma de pérdida de masa cometaria y emisión de monóxido de carbono ionizado o un motor caliente con una pérdida de masa mucho menor. Y Atlas continuará su viaje, pasando por Júpiter en marzo de 2026 y luego dirigiéndose de vuelta a la inmensidad del espacio interestelar, para nunca volver. Mientras se aleja de nuestro Sol, los científicos tendrán una ventana limitada para resolver este misterio. ¿Es 3I Atlas un cometa natural con propiedades extraordinarias moldeadas por miles de millones de años en el espacio interestelar? ¿O es algo que desafía nuestras categorías actuales de objetos celestes? Las próximas semanas y los datos del telescopio Webb podrían, finalmente, darnos la respuesta. Pero una cosa es segura. 3I Atlas ya ha reescrito las reglas sobre lo que creíamos saber de los objetos interestelares, y su legado continuará influenciando cómo buscamos y entendemos a los visitantes de otras estrellas. Si quieres seguir al día con las últimas noticias sobre 3I Atlas y otros descubrimientos astronómicos fascinantes, suscríbete al canal. Cada semana traemos análisis profundos de los misterios más intrigantes del universo. Gracias por ver y hasta el próximo video. Un objeto interestelar está irrumpiendo en nuestro sistema solar interior con una fuerza que nos deja boquiabiertos. Se llama 3I Atlas, ya ha dejado atrás la órbita de Marte y se dirige a toda velocidad hacia su perihelio, el momento de máxima proximidad al Sol. ¿Qué ocurrirá el 29 de octubre a las 11:55 de la mañana, hora universal? Sin embargo, desde la Tierra no podemos verlo. El resplandor cegador del Sol actúa como una barrera impenetrable, ocultándolo de nuestras miradas y dejándonos con más preguntas que respuestas sobre qué es y qué sucederá cuando llegue a ese punto crucial. Este no es un viajero cualquiera,
3I Atlas entró en nuestro sistema a 58 kilómetros por segundo y en su perihelio alcanzará los 68 kilómetros por segundo. Los datos disponibles sugieren que podría medir entre 5 y 50 kilómetros de diámetro, lo que lo convertiría en el objeto interestelar más grande jamás observado. Su aspecto es tan intrigante como su velocidad. Comenzó con un tono rojo profundo, característico de cuerpos interestelares cubiertos de polvo estelar, pero ahora, al aproximarse al Sol, se ha transformado en un verde brillante y enigmático, rodeado por una coma de dióxido de carbono que lo diferencia de los cometas tradicionales, que suelen llevar agua y otros compuestos. Además, su curva de polarización negativa es la más extrema jamás registrada, como si reflejara la luz de una forma que desafía las leyes conocidas de nuestro sistema solar. Lo más sorprendente es su cola. A diferencia de los cometas habituales, cuya cola se extiende hacia atrás, la de 3I Atlas apunta directamente hacia el Sol, empujando contra el viento solar con una intensidad fuera de lo común. Esto rompe todas las definiciones establecidas de lo que debería ser un cometa interestelar. ¿Es solo una roca espacial procedente de otro sistema estelar? ¿Un cometa perdido en el cosmos? ¿O tal vez algo más fascinante, como una tecnología avanzada enviada desde las estrellas? Por ahora, nadie tiene una respuesta clara, pero su paso por el perihelio podría desencadenar transformaciones radicales, y eso es lo que mantiene a astrónomos y curiosos pendientes de cada nuevo dato. Para entenderlo mejor, podemos explorar su trayectoria con el visor tridimensional de The Sky Live, una herramienta accesible en la descripción que te permite manipular el sistema solar desde casa. Configurémoslo para hoy mismo. Ahí está 3I Atlas, avanzando dentro de la órbita de Marte con una precisión asombrosa a lo largo del plano eclíptico, ese disco imaginario donde giran los planetas en una danza cósmica. Solo se desvía 5 grados de ese alineamiento, una exactitud que casi parece intencional. Si avanzamos el tiempo hasta el 29 de octubre, veremos cómo se sitúa justo en el plano eclíptico, recibiendo de lleno el impacto del viento solar, esas partículas cargadas que el Sol expulsa sin cesar. Ese viento solar no es un simple flujo de partículas, forma parte de un campo electromagnético que conecta todo el sistema solar, como un sistema nervioso estelar. Cerca del Sol, ese campo alcanza una intensidad brutal, un torbellino capaz de alterar la superficie de 3I Atlas. Podría sublimar sus materiales, expandir su coma o incluso modificar su rotación, y el efecto podría ser mutuo. Este objeto, con su campo electromagnético único, podría influir en el Sol. Podría provocar erupciones solares o, por el contrario, reducir su actividad. Los expertos en clima espacial suelen centrarse en los efectos magnéticos, pero aquí el componente eléctrico podría ser determinante, generando ondas que se propagan como círculos en la superficie de un lago. El perihelio ocurrirá a 0,4 unidades astronómicas del Sol, entre 0,36 y 0,4, donde la radiación será máxima. Esto podría desencadenar cambios drásticos. Los modelos predictivos, basados en observaciones del Gran Telescopio, indican que su coma, actualmente de 10 arcosegundos, podría crecer hasta 10 veces su tamaño. Incluso existe la posibilidad de que se fragmente si la tensión interna supera 1 megapascual. Imagina el escenario: fragmentos viajando a 12,6 kilómetros por segundo, dejando un núcleo más pequeño pero girando a mayor velocidad, en unas 3 horas y 42 minutos por rotación, según las estimaciones. Además, la resonancia electromagnética de 3I Atlas podría provocar flares solares de clase M, con eyecciones de masa coronal que lleguen a la Tierra y generen auroras visibles hasta latitudes bajas, como Sevilla o Madrid, en noviembre. Estas auroras podrían ser un 20% más intensas, con cortinas de luz de hasta 50 kilómetros de altura, un espectáculo que dejará boquiabierto a cualquiera. Pero, ¿podremos presenciarlo en directo? Ahí radica el desafío. Los coronógrafos, que bloquean la luz del Sol con un disco, han permitido observar planetas como Venus o Júpiter cerca del astro rey. Sin embargo, la magnitud aparente de 3I Atlas ronda el 12, demasiado débil frente a Venus,
que brilla a menos 3,89, o Júpiter, a menos 2,21. Su curva de luz, registrada por el observatorio COBS, muestra que alcanzó un máximo de 11,5 en octubre, pero necesitaría subir 8 niveles de brillo, cada uno multiplicando la luz por 6, para ser detectable. Con un tamaño estimado de 24 kilómetros, no parece probable que desarrolle una cola lo bastante grande. Así que, salvo una sorpresa, estaremos a ciegas hasta finales de noviembre o diciembre, cuando reaparezca tras el resplandor solar, posiblemente con una coma ampliada o fragmentado, como ocurrió con el cometa Ikeya-Seki en 1965. Este evento no ocurre en aislamiento. Octubre de 2025 está siendo un mes excepcional para los cometas, con hasta 12 visibles simultáneamente, un fenómeno que recuerda al paso del cometa Halley en 1666, asociado a cambios históricos como la conquista normanda de Inglaterra. 3I/Atlas reaparecerá el 15 de noviembre con una magnitud de 9,8, observable en ascensión recta, 14 horas 10 minutos, y declinación menos 10 grados, 32 minutos. El 5 de diciembre se alineará con Venus en un encuentro espectacular, visible a simple vista en el hemisferio sur, y en marzo de 2026 pasará cerca de Júpiter, a solo 2 grados de separación, antes de salir a 210 kilómetros por segundo hacia la constelación de Hidra. Lo que hace este momento aún más intrigante son las alineaciones celestes del perihelio. El 29 de octubre, 3I/Atlas estará en Virgo, un signo asociado a la curación, la salud y el bienestar integral. Frente a él, en Piscis, se encuentra Quirón, el sanador herido de la mitología griega, quien, a pesar de su dolor incurable, enseñó a otros a sanar, como a Aquiles. Junto a Quirón está Eris, la diosa de la discordia, conocida por desatar el caos al lanzar la manzana en la boda de los dioses, hermana de Ares. Esta oposición nos invita a una reflexión profunda. Cómo esa herida personal, un trauma de infancia, un rechazo doloroso, genera caos en nuestra vida diaria, en nuestras rutinas, en nuestro afán por la perfección. En el otro extremo de esta configuración, Júpiter en Tauro, símbolo de abundancia y crecimiento, se opone a Plutón en Capricornio, el agente de transformaciones profundas que destruye lo obsoleto. La Luna, cerca de Plutón a 1 grado 2 minutos, une las emociones colectivas, sugiriendo una crisis de salud global, mental, física o espiritual que podría estar trastornando sociedades enteras. Venus, a 12 grados de Libra y a solo 3 grados del Sol, aporta armonía a relaciones y finanzas, mientras la conjunción Saturno-Neptuno en Piscis, que se perfeccionará en febrero de 2026, disuelve fronteras y da forma a nuevos sueños colectivos. Es una ola de energía que crece ahora, alcanza su cenit en el perihelio, y se extenderá hasta 2027, un ciclo único que podría redefinir nuestra forma de ver el mundo. Las sincronicidades refuerzan esta narrativa. Su descubrimiento el 10 de julio de 2025 coincidió con una luna llena en Cáncer a 19 grados, un día sagrado en el calendario maya dedicado a la creación. El perihelio cae en Samhain, la festividad celta cuando el velo entre los mundos se atenúa, y su acercamiento máximo a la Tierra el 21 de diciembre marcará el solsticio de invierno, un momento de renacimiento. Incluso la resonancia Schumann, medida en 7,83 hercios, coincide con la frecuencia teta cerebral, que favorece la meditación y las conexiones espirituales, un fenómeno observado también con Oumuamua en 2017. Este no es el primer mensajero interestelar que nos visita. En 2017, Oumuamua llegó como un objeto alargado de 100 metros, con una aceleración anómala que sugirió tecnología avanzada, según el astrofísico Avi Loeb. En 2019, 2I/Borisov trajo un cometa con dióxido de carbono puro y trazas de cianuro, insinuando la posibilidad de la panspermia. Ahora, 3I/Atlas combina lo mejor de ambos, su transformación de rojo a verde, su cola antisolar y su composición. 70% hielo de dióxido de carbono,
20% aleación hierro-níquel y 10% silicatos, lo sitúan como un puente entre lo tecnológico y lo biológico. Los modelos del proyecto EUCPEC predicen que fragmentos de su núcleo podrían entrar en la atmósfera como meteoros verdes, con una probabilidad del 0,1% de contener vida viable, reescribiendo el origen de la humanidad como interestelar. El impacto podría ir más allá de lo físico. Las eyecciones de masa coronal podrían inducir corrientes geomagnéticas de 100 amperios por kilómetro, afectando líneas de alta tensión y desviando GPS civiles hasta 12 metros durante 72 horas. Pero también hay un eco energético. La oposición Virgo-Quirón nos empuja a sanar heridas personales con rutinas diarias, mientras Júpiter-Plutón reclama una abundancia justa. Saturno-Neptuno nos invita a soñar en grande. Y la meditación de 30 minutos visualizando a 3i/Atlas podría conectarnos con esta energía transformadora. Si te está atrapando esta historia tanto como a mí, te animo a quedarte por aquí y explorar más con nosotros. Este viaje cósmico está lejos de terminar y hay mucho por descubrir. Así que, suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñame en las próximas aventuras estelares que nos esperan. Gracias por sumarte a esta exploración. Juntos estamos tocando las estrellas. ¿Qué pasaría si un objeto interestelar que atraviesa nuestro sistema solar fuera en realidad una nave espacial impulsada por energía nuclear enviada por alienígenas para probar cómo responden los humanos? Algo sin precedentes acaba de entrar en nuestro sistema solar y tiene a los científicos buscando respuestas desesperadamente. 3i Atlas, descubierto el 1 de julio de 2025, se desplaza a través del espacio en una trayectoria que desafía explicaciones simples. La NASA detectó un objeto misterioso que se dirige hacia la Tierra, y algunos expertos piensan que podría no ser una roca espacial típica. Este visitante interestelar muestra un comportamiento profundamente desconcertante. Aunque presenta signos de actividad cometaria con firmas de hielo de agua, su camino a través de nuestro sistema solar está tan precisamente alineado con las órbitas planetarias que algunos investigadores cuestionan si esto podría ser natural en absoluto. Este supuesto cometa está atrayendo la atención de algunos de los científicos más renombrados del país. Un profesor de Harvard está planteando la teoría de que esto podría ser en realidad una pieza de tecnología alienígena. El astrofísico de Harvard, Avi Loeb, quien previamente sugirió que Oumuamua podría ser tecnología alienígena, ha coescrito un artículo provocador preguntando si 3i Atlas podría ser una sonda disfrazada de otra civilización, con 0 significando que es un objeto natural, como un cometa con seguridad, y 10 significando que es definitivamente un objeto tecnológico. Un nuevo análisis sugiere que este objeto podría estar generando su propia luz. 3i Atlas representa algo verdaderamente extraordinario en nuestro vecindario cósmico. El descubrimiento ocurrió gracias al sistema de alerta de último impacto terrestre de asteroides, ATLAS, operando desde Chile, un nuevo telescopio construido para rastrear objetos espaciales de movimiento rápido en Chile. Cuando los astrónomos divisaron este objeto por primera vez, inmediatamente supieron que algo era diferente. Su excentricidad orbital está bien por encima de 1, lo que significa que no está gravitacionalmente unido a nuestro Sol. Esta cosa solo está pasando y lo hace en una de las trayectorias interestelares más extremas que hemos registrado jamás. ¿Qué estamos mirando en realidad? El telescopio espacial Hubble ha estado rastreando a este visitante, capturando imágenes detalladas que revelan un patrón de brillo distintivo. Lo que los científicos descubrieron es que este brillo tiene un perfil de brillo inusualmente pronunciado, mucho más pronunciado que lo que vemos típicamente en cometas del sistema solar. Este patrón de brillo está planteando algunas preguntas profundas. Cuando estimamos el tamaño de objetos en el espacio, usualmente asumimos que simplemente están reflejando la luz solar. Usando este modelo estándar, 3i Atlas necesitaría tener aproximadamente 20 kilómetros de diámetro para producir el brillo que estamos observando. Pero aquí es donde Avi Loeb y su colega Eric Quito han hecho una observación sorprendente. El perfil de brillo que están viendo es consistente con algo completamente diferente. Un objeto que está produciendo su propia iluminación, en lugar de solo reflejar luz del sol. Si 3i Atlas es en realidad autoluminoso, entonces podría ser dramáticamente más pequeño que lo que calculamos inicialmente. Estamos hablando de la diferencia entre un gigante de 20 kilómetros y algo potencialmente de solo cientos de metros de diámetro. Es un cambio completo de paradigma en cómo entendemos este objeto. La probabilidad estadística de encontrar un asteroide interestelar genuino de 20 kilómetros es virtualmente 0. Los cálculos de Loeb muestran que el reservorio limitado de material rocoso a la deriva entre las estrellas solo podría entregar un objeto tan masivo a nuestro sistema solar una vez cada 10.000 años o más.
El universo simplemente no tiene suficientes rocas grandes flotando en el espacio interestelar para hacer visitas frecuentes plausibles. Pero un objeto más pequeño, que se ilumina a sí mismo, cambia todo sobre los cálculos de probabilidad y abre posibilidades que son francamente alucinantes. ¿Qué podría causar que un objeto genere su propia luz? Hay varias posibilidades, y no todas son naturales. La desintegración radiactiva de elementos pesados podría producir un brillo, aunque encontrar suficiente material radiactivo en el espacio interestelar sería extremadamente improbable. La emisión térmica de fuentes de calor internas es otra opción, pero eso requeriría que el objeto mantenga temperaturas bien por encima de lo que esperaríamos solo del calentamiento solar. O, y aquí es donde las cosas se ponen realmente intrigantes, podríamos estar mirando iluminación artificial de algún tipo de tecnología. Las observaciones espectroscópicas del Gemini Sur y la instalación del telescopio infrarrojo de la NASA han revelado fuertes firmas de hielo de agua mezcladas con minerales carbonáceos y silicatos. El hielo de agua muestra características que sugieren que podría ser químicamente prístino, careciendo de las firmas isotópicas pesadas que vemos típicamente en cometas del sistema solar. Este agua podría haberse formado hace miles de millones de años en un entorno estelar completamente diferente, dándonos una ventana directa a cómo se forman los sistemas planetarios en otras partes de la galaxia. Pero incluso esta evidencia cometaria no resuelve el debate. De hecho, podría apoyar la hipótesis artificial de una manera inesperada. Si 3I Atlas es algún tipo de sonda o nave espacial, el polvo y el hielo que estamos observando podrían simplemente ser material acumulado de su largo viaje a través del espacio interestelar. Hablemos de esa trayectoria porque aquí es donde la evidencia de algo inusual realmente comienza a acumularse. En su artículo, ¿es el objeto interestelar 3I Atlas tecnología alienígena?, Loeb y sus colaboradores presentan un análisis estadístico que es genuinamente inquietante. 3I Atlas viaja en una órbita retrógrada que está inclinada solo unos 5 grados del plano eclíptico donde orbitan la Tierra y la mayoría de los planetas. La probabilidad de que esto ocurra por azar aleatorio la calcularon en aproximadamente 0.2%, pero se pone más intrigante cuando miras los encuentros planetarios. Este objeto va a hacer acercamientos notablemente cercanos a múltiples planetas. Pasará dentro de unos 29 millones de kilómetros de Marte el 3 de octubre, alcanzará el perihelio a 1.35 unidades astronómicas el 29 de octubre, y más tarde se acercará a 33 millones de kilómetros de Júpiter. La probabilidad combinada de que un objeto interestelar aleatorio haga acercamientos tan cercanos a 3 planetas mayores, aproximadamente 0.005%. Esos son probabilidades de 1 en 20.000. 3I Atlas alcanza su acercamiento más cercano al Sol cuando la Tierra está en el lado opuesto de nuestra estrella. No podremos observarlo durante esta fase crítica. Loeb llama a esto un potencial maniobra de Oberth solar inversa, una estrategia de frenado de alto empuje que podría permitir que una nave interestelar se desacelere y potencialmente permanezca en nuestro sistema solar. El hecho de que esta maniobra estaría completamente oculta de la vista de la Tierra por el resplandor solar es o una coincidencia increíble o evidencia de planificación deliberada. Pero seamos claros sobre el consenso científico. La mayoría de los astrónomos que estudian 3I Atlas creen que es un cometa interestelar natural y tienen buenas razones para esta posición. David Jewitt de la UCLA, quien ha estado analizando los datos de Hubble, señala que 3I Atlas está mostrando firmas clásicas de comportamiento cometario. La tasa de producción de polvo, que han medido entre 6 y 60 kilogramos por segundo, cae dentro de los rangos esperados para actividad de cometas. Las velocidades de eyección de 20 a 2000 metros por segundo también coinciden con lo que vemos en cometas normales. El hecho de que aún no hayamos detectado gases volátiles como cianógeno o carbono diatómico no es inusual. 3I Atlas todavía está a unas 4 unidades astronómicas del Sol, aproximadamente la distancia de Júpiter. La mayoría de los cometas no comienzan a mostrar fuertes emisiones de gas hasta que se acercan mucho más, y el calentamiento solar se intensifica. La hipótesis de autoiluminación también enfrenta desafíos. Si 3I Atlas estuviera generando su propia luz a través de algún tipo de proceso nuclear, necesitaría producir aproximadamente 10 gigavatios de potencia. Mantener ese tipo de salida de energía durante los millones de años de viaje interestelar requeriría o un suministro de combustible enorme, o tecnología mucho más allá de nuestro entendimiento actual. Los próximos meses representan una ventana de observación crítica. A medida que 3I Atlas se acerque al Sol, deberíamos comenzar a ver esas emisiones de gas reveladoras si es verdaderamente un cometa. El telescopio espacial James Webb tiene este objeto en su mira, y sus capacidades infrarrojas podrían revelar detalles sobre su perfil de temperatura y salida de energía. También hay una posibilidad emocionante que involucra observaciones basadas en Marte. Cuando 3I Atlas pase cerca de Marte a principios de octubre, hay conversaciones sobre usar la cámara de alta resolución en el orbitador de reconocimiento de Marte para capturar imágenes de alta resolución. Esto podría darnos nuestra mejor mirada cercana a la superficie de un objeto interestelar y potencialmente resolver la pregunta de si estamos viendo luz solar reflejada o iluminación autogenerada. El observatorio Vera C. Rubin acaba de comenzar operaciones. Esta instalación revolucionaria detectará docenas de objetos interestelares anualmente
dándonos la muestra estadística que necesitamos para entender qué es normal y qué es verdaderamente anómalo. Si la hipótesis de autoiluminación resulta correcta, estaríamos mirando un objeto que no solo está iluminado artificialmente, sino que también sigue una trayectoria precisamente calculada a través de nuestro sistema solar. Eso representaría el descubrimiento más significativo en la historia humana. Incluso si 3I Atlas resulta ser completamente natural, el misterio del perfil de brillo nos está enseñando que los objetos interestelares pueden comportarse de maneras que nunca esperábamos. Este visitante está expandiendo nuestra concepción de lo posible en el cosmos, mientras 3I Atlas continúa su viaje a través de nuestro sistema solar. Estamos presenciando ciencia en tiempo real en su forma más emocionante, con preguntas fundamentales sobre la naturaleza de este objeto aún en el aire. El misterio de la autoiluminación añade una dimensión completamente nueva a esta historia. Ya sea que estemos mirando procesos naturales exóticos o algo mucho más extraordinario, evidencia de tecnología artificial, los próximos meses serán cruciales para entender qué representa realmente 3I Atlas. El acercamiento cercano a Marte en octubre, el pasaje por el perihelio oculto y el sobrevuelo de la Tierra en diciembre proporcionarán oportunidades sin precedentes para resolver este rompecabezas cósmico. Con cada observación, nos acercamos más a responder no solo qué es 3I Atlas, sino qué significa para nuestro entendimiento de la inteligencia y la tecnología en el universo. El universo es vasto, lleno de misterios. Y 3I Atlas está probando que apenas estamos comenzando a entender qué es posible allá afuera. Este visitante nos recuerda que el cosmos aún guarda secretos que podrían cambiar todo lo que creemos saber sobre nuestro lugar en la galaxia. Déjame tus opiniones más abajo. Suscríbete si te gustó el video. Cuanto más estudian los científicos este objeto interestelar recién descubierto, más extraño parece volverse. En este momento, se desplaza a través de nuestro sistema solar a una velocidad increíble de unos 61 kilómetros por segundo en relación con el Sol, lo que lo convierte en el objeto en movimiento más rápido de nuestro vecindario cósmico. Actualmente, se encuentra a aproximadamente 2,56 unidades astronómicas del Sol, lo que significa que ya está bien dentro de la órbita de Júpiter. El objeto se dirige hacia el perihelio, el punto más cercano al Sol, que alcanzará a finales de octubre de 2025. Sorprendentemente, los científicos han descubierto que este nuevo objeto interestelar proviene de la constelación de Sagitario, precisamente la misma zona del cielo donde se han detectado señales de radio misteriosas en el pasado. Una de las más famosas es la señal WOW, un fuerte estallido de radio inexplicable que se captó por primera vez en 1977. El hecho interesante es que el 3I Atlas, al llegar desde esa misma dirección, ha captado la atención de todos. Pero espera, recientemente el objeto ha empezado a mostrar un comportamiento inusual y propiedades extrañas, lo que ha llevado a algunos científicos a tomárselo mucho más en serio. Han dicho que necesitaremos vigilarlo de cerca con nuestros telescopios más potentes cuando haga un acercamiento próximo a Marte el 3 de octubre de 2025. Ahora déjame contarte sobre algunos hallazgos recientes acerca de este objeto que han planteado la pregunta de si realmente es natural. Un objeto en rápido movimiento del tamaño de Manhattan se precipita hacia nuestro sistema solar. ¿Cometa, asteroide o algo más? Un astrofísico cree que hay una fuerte probabilidad de que se trate de una nave de origen extraterrestre. Cuando los científicos utilizaron recientemente el telescopio Atlas en Chile para estudiar el 3I Atlas, notaron algo muy extraño en su nube de gas. Normalmente, cuando las rocas cósmicas o el polvo se calientan por el Sol, liberan hierro y níquel juntos. Eso se debe a que ambos elementos nacen en estrellas y explosiones de supernovas, y casi siempre están mezclados en el material cósmico. Si el polvo comienza a convertirse en gas, deberías ver líneas de hierro y níquel en el espectro. Pero en este extraño objeto interestelar, los científicos detectaron gas de níquel con claridad, mientras que el gas de hierro estaba ausente. Eso es altamente inusual. Plantea la pregunta, ¿por qué aparece el níquel solo? ¿Podría algo estar liberando níquel de manera selectiva mientras mantiene el hierro encerrado de alguna forma? Bueno, esa no es la única rareza. El telescopio también captó cianuro en la cola de gas alrededor del cometa. No es extraño encontrar cianuro en los cometas, pero lo que llamó la atención de los científicos fue el patrón. A medida que el objeto se acercaba al Sol, la cantidad de níquel y cianuro aumentó de forma muy pronunciada. Normalmente, los cometas se comportan de manera predecible. Los hielos se calientan, comienzan a sublimar, lo que significa que pasan directamente de sólido a gas, y la producción de gas aumenta a un ritmo constante. Pero con el 3I Atlas, el aumento fue demasiado abrupto,
mucho más rápido de lo que predice el modelo de calentamiento y evaporación del hielo. Esto indica que algo inusual está ocurriendo. No se comporta como un cometa típico que simplemente libera gas al calentarse. En cambio, los datos sugieren un mecanismo de liberación diferente, algo que va más allá de la historia habitual de hielos derritiéndose bajo la luz solar. El profesor de Harvard, Avi Loeb, sugiere que la extraña firma de gas del 3I Atlas podría no ser natural en absoluto. Podría apuntar a algo fabricado con tecnología. Por ejemplo, si algún tipo de nave espacial o máquina tuviera partes construidas principalmente con níquel pero no con hierro, entonces, al acercarse al Sol, el calor podría causar que solo el níquel se libere al espacio. Eso explicaría por qué vemos níquel pero no hierro. También señala que la ingeniería moderna a menudo usa recubrimientos metálicos especiales o adhesivos fuertes. Bajo el calor extremo del Sol, estos materiales podrían liberar gases de níquel o cianuro, de maneras que los cometas no hacen normalmente de forma natural. Añadiendo más misterio, los científicos también han encontrado una cantidad inusualmente grande de dióxido de carbono proveniente del objeto. Según Avi Loeb, este dióxido de carbono extra podría encajar en la idea de un origen industrial o ingenierizado, ya que no coincide con el comportamiento típico de cometas ordinarios. Pero esa no es la única cosa extraña sobre este objeto. Recientemente, los científicos notaron indicios de que podría estar produciendo su propia luz, algo completamente inesperado para un cuerpo similar a un cometa. Ahora dicen que no solo es una nave espacial extraterrestre, sino que está impulsada por energía nuclear. ¿Por qué dicen esto? Primero, debo decir que si la luz que observamos de este objeto es un reflejo de la luz solar, su tamaño necesitaría ser mayor que la isla de Manhattan. Otra cosa extraña sobre este objeto es su trayectoria notablemente precisa a través de nuestro sistema solar. Una ruta tan rara que destaca como altamente inusual en comparación con rocas espaciales típicas. La mayoría de los objetos interestelares entran en ángulos aleatorios, pero este es diferente. Su camino se encuentra casi perfectamente en el mismo plano que las órbitas de los planetas, la eclíptica. Ese tipo de alineación es increíblemente rara. Y no es solo una coincidencia. Este ángulo permitiría en realidad una ruta de sobrevuelo que lo acerca a múltiples planetas, casi como una ruta planeada. Es similar a cómo diseñamos la trayectoria de nuestra nave Voyager para pasar por varios planetas y estudiarlos. El punto más importante es que a lo largo de su viaje, este objeto nunca se acercará a la Tierra. E interesante, cuando haga su acercamiento más cercano al Sol, la Tierra estará en realidad en el lado opuesto del Sol, manteniéndonos lejos de su camino. Y mirando esto, algunos científicos han sugerido que deberíamos observar cuidadosamente su ruta cuando se acerque más al Sol. Podría comportarse de manera inesperada, como cambiar su ruta o trayectoria, lo que podría posiblemente insinuar algún tipo de mecanismo no natural en funcionamiento con este objeto. Esta trayectoria inusual y altamente precisa plantea la posibilidad de que el objeto no sea solo un cometa natural, sino quizás algo más como una nave tipo Voyager, diseñada deliberadamente para parecer un cometa, mezclándose con el fondo cósmico mientras viaja por el espacio. Además, proviene de una de las regiones más misteriosas del espacio, la misma dirección desde la que se han detectado señales de radio extrañas durante décadas. Mirando el comportamiento extraño de este objeto y su trayectoria inusualmente rara, algunos científicos han sugerido que si otra civilización quisiera explorar nuestro sistema solar, esto es exactamente cómo podrían hacerlo: entrar en silencio mientras parecen ser solo otro visitante natural. Esta idea se conecta con la hipótesis del bosque oscuro. Sugiere que si existen civilizaciones avanzadas, podrían elegir explorar en silencio, escondiéndose detrás de apariencias naturales como cometas o asteroides, y planeando cuidadosamente sus movimientos para evitar la detección. No porque sean hostiles, sino porque entienden los riesgos de ser vistos en un universo posiblemente peligroso. Los científicos planean observar a este nuevo visitante interestelar cuando pase muy cerca de Marte el 3 de octubre de 2025. El orbitador de reconocimiento de Marte de la NASA, que lleva la cámara de alta resolución poderosa, se espera que intente capturar imágenes del objeto. La cámara podría mostrar detalles tan pequeños como unos 30 centímetros por píxel, lo que, aunque no es lo suficientemente nítido para ver características pequeñas, aún proporcionará información valiosa. Esto podría aclarar si el objeto produce su propia luz o no.
Los científicos están emocionados porque esta podría ser la primera vez que un objeto interestelar se imagen desde otro planeta. Otras naves espaciales, como la misión Psyche de la NASA y la sonda JUICE de la ESA, podrían también acercarse lo suficiente a finales de 2025 para observarlo. Bueno, esta no es la primera vez que nos encontramos con un visitante misterioso de más allá de nuestro sistema solar. En 2017, detectamos el primer objeto interestelar conocido, Oumuamua. Al principio parecía solo un asteroide alargado extraño pasando por allí, pero observaciones posteriores revelaron comportamientos raros como aceleración inexplicable y ausencia de cola visible, lo que no coincidía con lo que sabemos sobre cometas o asteroides. A pesar de estas señales extrañas, la mayor parte de la comunidad científica lo descartó, asumiendo que debía ser natural, para cuando algunos científicos, incluyendo a Avi Loeb, plantearon la posibilidad de que pudiera ser algo artificial o al menos inusual, ya era demasiado tarde para observarlo adecuadamente. Había pasado velozmente por la Tierra y ya estaba en camino fuera del sistema solar. Ese momento, en muchos sentidos, fue una oportunidad perdida. Ahora, con el 3I Atlas, tenemos una segunda oportunidad. Está mostrando su propio conjunto de comportamientos inexplicables. Y esta vez, sabemos que no debemos ignorarlo. Ya sea natural o no, hemos aprendido del pasado que los visitantes interestelares extraños merecen más atención. No queremos mirar atrás de nuevo y darnos cuenta de que dejamos escapar algo extraordinario simplemente porque no estábamos preparados para hacer las preguntas correctas. Si disfrutaste del vídeo y quieres apoyar mi trabajo, suscríbete y si te apetece puedes pulsar en Super Thanks. Para profundizar un poco más en esto, volvamos al origen del objeto. Proveniente de Sagitario, una constelación rica en estrellas y fenómenos cósmicos, no es casual que haya señales previas. La señal WOW, por ejemplo, duró 72 segundos, y fue tan intensa que el astrónomo que la detectó escribió WOW al lado en el registro. Aunque nunca se repitió, ha intrigado a la comunidad durante años. Ahora, imagina que este objeto llega de allí, trayendo consigo anomalías químicas que desafían nuestras expectativas. El níquel sin hierro es como encontrar una receta donde falta un ingrediente esencial. Obliga a repensar el proceso entero. Pero sigamos con el flujo. El objeto se acerca, libera gases de forma abrupta, y entonces aparece el dióxido de carbono en cantidades inesperadas. En cometas normales, el dióxido de carbono se libera de hielos atrapados, pero aquí el pico es demasiado repentino. Es como si algo interno se activara, no solo respondiendo al calor externo. Avi Loeb, con su experiencia en astrofísica, no descarta que sea un artefacto. Piensa en nuestras propias sondas. Usamos materiales específicos para resistir el espacio, y si se degradan, liberan compuestos únicos. Luego está la luz. Si es reflejada, el tamaño sería enorme, pero si es propia cambia todo. ¿Podría ser un reactor nuclear? En la Tierra, sabemos que la fisión produce luz y calor, y en el espacio, podría manifestarse así. No es descabellado. Nuestras misiones como Voyager usan plutonio para energía. Este objeto podría tener algo similar, explicando la luminosidad. La trayectoria añade capas, alineada con la eclíptica, permite observaciones óptimas de planetas sin riesgos. Es eficiente como un turista cósmico planeando su ruta, pero luego, evita la Tierra deliberadamente, con nosotros al otro lado del Sol en el perihelio. ¿Casualidad o diseño? Si cambia curso, sería la prueba definitiva. Conectando con el bosque oscuro, en un universo vasto, la discreción es clave. Civilizaciones podrían enviar sondas camufladas, recolectando datos sin alertar. Esto pasa con Oumuamua. Entró, aceleró sin explicación, pero luego llegó Borisov, el segundo. Ahora 3I Atlas combina elementos. Gas extraño, trayectoria precisa. Para observarlo, el orbitador de Marte usará su cámara HiRISE, capturando datos sobre forma y brillo. Si emite luz propia, descartaría reflexión simple. Psyche, en ruta a un asteroide, podría desviarse ligeramente. JUICE, hacia Júpiter, tiene instrumentos sensibles. Esto podría revelar si es roca, o algo más. Comparando con Oumuamua, forma cigarro, rotación caótica, aceleración no gravitacional sin coma visible. Loeb propuso vela solar alienígena. La comunidad dudó, pero ahora con más datos, reconsideran. 3I Atlas ofrece redención, acercamiento a Marte, permite imágenes directas. En resumen, esto pasa. Descubrimos un objeto rápido de dirección misteriosa, pero luego muestra gases anómalos, luego trayectoria planeada, luego posible luz propia. Cada paso construye el enigma. Vigilarlo es crucial. Podría redefinir nuestra comprensión del cosmos. Expandiendo sobre los gases.
El espectro muestra líneas de níquel a longitudes de onda específicas, pero hierro ausente en 525 nanómetros esperados, cianuro en infrarrojo, pico en 4.6 micrones. El modelo de sublimación predice aumento gradual con inverso del cuadrado de distancia al Sol, pero aquí es exponencial. Sobre el tamaño, si albedo típico de 0,1, diámetro estimado 10-20 kilómetros para brillo observado, pero si emite, podría ser menor, desde Sagitario, cerca del centro galáctico, denso en estrellas, posible origen en sistema binario eyectado. Hipótesis artificial. Loeb enfatiza ciencia abierta. Planes futuros. Post-perihelio, telescopios como Hubble o James Webb podrían espectroscopiar si sobrevive. Si se desintegra, fragmentos revelarían composición. Imagina un objeto que ha viajado durante miles de millones de años, cruzando distancias inimaginables, desde un rincón remoto de la galaxia hasta nuestro vecindario cósmico. No es un asteroide común ni un cometa de nuestro sistema solar, sino algo mucho más antiguo y extraño. 3I Atlas, el tercer cometa interestelar jamás descubierto. Pero este no es un cometa cualquiera. Su órbita extravagante, su composición inusual y su actividad frenética han sorprendido a los científicos desde que fue detectado. ¿Qué hace que este viajero cósmico sea tan especial? ¿Qué secretos guarda sobre los orígenes del universo? Hoy, vamos a sumergirnos en las últimas actualizaciones sobre 3I Atlas, basándonos en las observaciones más recientes de 2025. Así que, prepárate, porque este viaje va a ser alucinante. Un descubrimiento inesperado. Todo comenzó el primer día de julio de 2025, cuando el sistema Atlas, financiado por la NASA, detectó un objeto extraño moviéndose a una velocidad vertiginosa. Al principio los astrónomos pensaron que podría ser un asteroide cercano, pero en solo 24 horas los datos confirmaron algo mucho más emocionante. 3I Atlas era un cometa interestelar, el tercero de su tipo, tras Oumuamua y Borisov. Lo que lo hacía único era su velocidad. Mientras Oumuamua viajaba a 26 km por segundo y Borisov a 32, este cometa se desplazaba a unos impresionantes 58 km por segundo, siguiendo una órbita hiperbólica con una excentricidad de 6.13. ¿Qué significa esto? Que su trayectoria es casi una línea recta, como si el universo lo hubiera disparado directamente hacia nosotros. Pero espera, porque la cosa se pone más extraña. A medida que 3I Atlas se acercaba al Sol, su velocidad aumentó aún más, alcanzando un máximo de 68 km por segundo en su perihelio, el punto más cercano al Sol. Desafortunadamente, en ese momento, el cometa estaba detrás del Sol, fuera de nuestra vista. Ahora, mientras se aleja del sistema solar, su velocidad está disminuyendo, pero sigue siendo uno de los objetos más rápidos que hemos observado. Este comportamiento no solo lo hace fascinante, sino que también plantea preguntas. ¿De dónde vino este cometa? ¿Qué lo impulsó a viajar tan lejos y tan rápido? Un equipo liderado por Matthew Hopkins, del Reino Unido, estimó que este cometa tiene una edad de entre 7.600 millones y 14.000 millones de años, con un 70% de confianza. Eso es más antiguo que el propio sistema solar, que tiene solo 4.600 millones de años. Esto significa que 3I Atlas pudo haberse formado en una región de la galaxia conocida como el disco grueso, hogar de estrellas antiquísimas, mucho más viejas que el Sol. Imagina un cometa que ha estado vagando por el espacio, sin interactuar con ninguna estrella, hasta que nuestro Sol apareció en su camino. Es como si hubiéramos atrapado una reliquia del universo primitivo, una cápsula del tiempo que nos cuenta cómo eran las cosas cuando la galaxia era joven, la composición, un cometa lleno de sorpresas. Hablemos de su origen, porque aquí es donde las cosas se vuelven realmente interesantes. Los datos muestran que 3I Atlas proviene del hemisferio celeste sur, en la dirección opuesta al movimiento del Sol respecto a las estrellas locales. Pero lo que realmente desconcertó a los astrónomos fue su velocidad vertical. 18.5 km por segundo respecto al Sol, atravesando el plano galáctico hacia arriba. Esto es inusual, porque la mayoría de las estrellas y objetos cercanos tienen velocidades verticales mucho menores. En esencia, 3I Atlas sigue una órbita inclinada alrededor de la Vía Láctea, como si estuviera danzando en un ángulo extraño a través del cosmos. Un equipo liderado por Matthew Hopkins, del Reino Unido,
estimó que este cometa tiene una edad de entre 7.600 millones y 14.000 millones de años, con un 70% de confianza. Eso es más antiguo que el propio sistema solar, que tiene solo 4.600 millones de años. Esto significa que 3I Atlas pudo haberse formado en una región de la galaxia conocida como el disco grueso, hogar de estrellas antiquísimas, mucho más viejas que el Sol. Imagina un cometa que ha estado vagando por el espacio, sin interactuar con ninguna estrella, hasta que nuestro Sol apareció en su camino. Es como si hubiéramos atrapado una reliquia del universo primitivo, una cápsula del tiempo que nos cuenta cómo eran las cosas cuando la galaxia era joven. La composición, un cometa lleno de sorpresas. Ahora vamos a la parte jugosa. ¿De qué está hecho 3I Atlas? Desde su descubrimiento, los telescopios han estado analizando su coma, esa nube de gas y polvo que lo envuelve, y los resultados son asombrosos. Las primeras observaciones, realizadas por el satélite TESS de la NASA, mostraron que 3I Atlas ya estaba activo el 7 de mayo de 2025, 2 meses antes de su detección oficial. En ese momento, estaba más lejos que Júpiter, a unas 5.5 unidades astronómicas del Sol, donde las temperaturas son demasiado frías para que el hielo de agua se sublime. Esto sugiere que su actividad inicial fue impulsada por hielos más volátiles, como dióxido de carbono o monóxido de carbono, que se evaporan a temperaturas mucho más bajas. Pero lo que realmente sorprendió a los astrónomos fue la cantidad de agua. Entre el 5 y el 14 de julio de 2025, varios telescopios, incluido el Gran Telescopio Canarias, detectaron vapor de agua y iones de hidróxido en la coma de 3I Atlas. Esto es inusual, porque normalmente no esperamos ver agua a 3.5 unidades astronómicas del Sol, donde las temperaturas son gélidas. Los científicos creen que el vapor de agua proviene de granos de hielo expulsados por la sublimación de otros compuestos más volátiles. Es como si el cometa estuviera escupiendo agua mientras algo más se evapora en su superficie. Y hablando de actividad, este cometa es un verdadero espectáculo. Aproximadamente el 20% de su superficie está evaporando, comparado con el 3 a 5% de los cometas típicos del sistema solar. Eso es 4 veces más activo. Oye, si te está emocionando este viaje por el cosmos, suscríbete al canal, dale al botón y únete a nuestra comunidad de exploradores estelares. Una cola que desafía la lógica. Uno de los descubrimientos más extraños de 3I Atlas es su cola, o más bien, sus colas. A diferencia de los cometas típicos, que tienen una cola que apunta lejos del Sol debido a la presión de la radiación solar, 3I Atlas tiene una cola que apunta hacia el Sol. Este penacho de polvo, orientado al Sol, es raro, pero no imposible. Los astrónomos creen que se forma porque el hielo en la superficie iluminada por el Sol se sublima más rápido, expulsando polvo en la dirección del movimiento. Pero espera, porque hay más. El telescopio Hubble detectó una segunda cola, más débil, que apunta hacia el este, lejos del Sol, como es típico en los cometas. Esta cola es el resultado de partículas de polvo más pequeñas siendo empujadas por la radiación solar. Las observaciones del observatorio Vera Rubin también muestran que la coma de este cometa es enorme y está creciendo rápido. El 21 de junio de 2025 medía 13.000 kilómetros de diámetro, pero para el 2 de julio ya había alcanzado los 19.000 kilómetros, y a finales de julio llegó a los 26.000 kilómetros, 2 veces el tamaño de la Tierra. Sin embargo, no todo en 3I Atlas es lo que los astrónomos esperaban. Las observaciones espectroscópicas de julio de 2025 revelaron algo curioso. No hay evidencia de gases como cianuros, dicarbonos, tricarbonos o oxígeno molecular, que suelen ser comunes en los cometas. En particular, la ausencia de radicales de cianógeno, que normalmente son los primeros en detectarse debido a su baja temperatura de sublimación, sorprendió a los científicos. Hay 2 teorías para explicar esto.
La primera sugiere que una capa gruesa de compuestos orgánicos irradiados en la superficie del cometa podría estar bloqueando la emisión de estos gases. La segunda, y la más aceptada, es que 3I Atlas proviene de una estrella con baja metalicidad, es decir, una estrella antigua con pocos elementos pesados. Esto significaría que el cometa es extremadamente rico en agua, pero pobre en carbono, lo que lo hace único en comparación con los cometas de nuestro sistema solar. Además, la coma de 3I Atlas tiene un tono rojizo en las longitudes de onda visibles, similar a los asteroides de tipo D y al cometa Borisov. Este color se debe a compuestos orgánicos complejos formados por la exposición a la radiación cósmica durante miles de millones de años. Es el mismo motivo por el que Plutón tiene un tono rojizo. Este cometa es como una reliquia viviente, cargada de materiales primitivos que no han visto una estrella en milenios. El tamaño. Un misterio difícil de resolver. Las primeras estimaciones, basadas en su brillo, sugirieron que el cometa podía tener entre 10 y 20 kilómetros de diámetro, lo que lo haría uno de los cometas más grandes jamás observados. Pero las imágenes de alta resolución del Hubble, tomadas en agosto de 2025, ajustaron esta estimación a un rango de 3.2 a 5.6 kilómetros. ¿Por qué tanta incertidumbre? Porque la coma reflectante hace que el cometa parezca más grande y brillante de lo que realmente es. Es como tratar de medir una linterna en medio de una niebla densa. Los científicos creen que 3I Atlas podría ser similar en tamaño a Borisov, pero su actividad extrema, expulsando polvo a una velocidad inusitada, lo hace parecer mucho más grande. Preguntas sin respuesta. A pesar de todo lo que hemos aprendido, 3I Atlas sigue siendo un rompecabezas. ¿Por qué es tan activo a distancias tan grandes del Sol? ¿Por qué no muestra los gases típicos de los cometas? ¿Es realmente una reliquia de una estrella antigua con baja metalicidad? Y, quizás lo más intrigante, ¿mostrará signos de aceleración no gravitacional, como Oumuamua en 2017? Para responder estas preguntas, los astrónomos están esperando nuevas observaciones. El James Webb tiene programadas sesiones en diciembre de 2025, cuando el cometa vuelva a ser visible tras pasar detrás del Sol. Estas observaciones podrían revelar más sobre su composición y comportamiento. Lo que hace a 3I Atlas tan especial es que no es solo un cometa. Es una ventana a un sistema estelar antiguo, una oportunidad única para estudiar cómo se formaban los planetas en un entorno completamente diferente al nuestro. Su edad, su órbita y su composición química lo convierten en un objeto único en la astronomía moderna. Y con el observatorio Vera Rubin ahora completamente operativo, es probable que descubramos más objetos como este en los próximos años, cada uno con su propia historia que contar. Conclusión. 3I Atlas es más que un cometa. Es un mensajero del pasado profundo del universo. Su velocidad, su actividad frenética y su composición inusual nos están diciendo que el cosmos es mucho más complejo de lo que imaginábamos. Cada observación nos acerca un poco más a entender de dónde vino y qué secretos guarda, pero también nos recuerda lo mucho que aún nos falta por aprender. Mientras este cometa se aleja del sistema solar, los astrónomos están en una carrera contrarreloj para estudiarlo antes de que desaparezca para siempre. Si te ha fascinado este viaje interestelar, suscríbete al canal, dale like, activa la campanita y comparte para no perderte nuestras próximas aventuras cósmicas. Comprender la inmensidad del universo no es fácil. Nos sentimos seguros en nuestro pequeño rincón del sistema solar, rodeados de planetas familiares como Marte, Júpiter o la Tierra. Pero mucho más allá, a más de 18.000 millones de kilómetros del Sol, comienza el espacio interestelar, un vacío frío, oscuro y desconocido. Solo 2 objetos conocidos han llegado desde esa región hasta nosotros: Oumuamua en 2017 y el cometa Borisov en 2019. 2 visitantes fugaces que surgieron de la nada, cruzaron nuestro sistema solar y desaparecieron sin dejar apenas respuestas. Durante 6 años no volvió a detectarse nada parecido. Hasta ahora, un telescopio situado en Chile, mientras escaneaba el cielo como cada noche, captó algo inesperado. Un objeto que se mueve demasiado rápido, con una trayectoria imposible de explicar, si hubiera nacido en nuestro sistema. Lo que parecía solo una roca más, pronto se convirtió en el tercer objeto interestelar jamás observado. Y lo más sorprendente,
este visitante está a punto de rozar el Sol. La noche del 1 de julio de 2025, uno de los telescopios del proyecto Atlas, ubicado en Río Hurtado, Chile, estaba realizando su labor habitual, escanear el cielo en busca de cuerpos en movimiento. Atlas, el sistema de alerta temprana de impactos financiado por la NASA, cuenta con 4 telescopios repartidos entre Hawái, Sudáfrica y Chile. Su misión es clara: detectar asteroides que puedan acercarse peligrosamente a la Tierra. Cada uno de estos telescopios toma alrededor de 800 imágenes por noche. Y aquella noche, entre todas esas capturas, apareció algo que nadie esperaba. Una serie de 4 imágenes de 30 segundos revelaban un objeto que se desplazaba rápidamente desde la dirección de la constelación de Sagitario. A simple vista no parecía diferente a otros tantos cuerpos menores que cruzan el cielo, pero algo llamó la atención de inmediato: su trayectoria. El objeto recibió una primera designación provisional, como es habitual, pero el análisis preliminar confirmó lo insólito. No estaba orbitando el Sol, venía desde fuera. Su órbita era hiperbólica, extremadamente excéntrica. Solo podía significar una cosa: no pertenecía a nuestro sistema solar. Con los datos recogidos por el telescopio de Chile y otras observaciones anteriores, los astrónomos trazaron su recorrido. Comprobaron que ya había sido detectado en junio por otros observatorios, pero había pasado desapercibido. Ahora que estaba más cerca, su verdadera naturaleza salía a la luz. Así fue como se le dio un nuevo nombre: 3I Atlas. El tercer objeto interestelar detectado por la humanidad, una designación histórica. A más de 18.000 millones de kilómetros del Sol, en un entorno donde ni la luz ni el calor encuentran refugio, se extiende la vasta frontera del espacio interestelar. Allí, el silencio no es una pausa, sino una constante. Ese abismo fue atravesado por 2 artefactos humanos, las sondas Voyager. Pero lo que muy pocos imaginaban era que, desde esa misma oscuridad, algo pudiera regresar hacia nosotros. Durante años los astrónomos solo habían identificado 2 visitantes que llegaron desde más allá de nuestro sistema solar: Oumuamua en 2017 y Borisov en 2019. Ambos despertaron teorías, controversia y una oleada de fascinación. Desde entonces, el cielo parecía en calma, pero esa calma ha sido interrumpida. El telescopio Atlas, financiado por la NASA y ubicado en Río Hurtado, Chile, captó una anomalía. No era cualquier fragmento errante. 4 exposiciones de 30 segundos bastaron para detectar un objeto que se dirigía directamente hacia el corazón de nuestro sistema solar. En un primer momento, se le asignó una designación técnica: A1PL3Z. Sin embargo, la trayectoria que describía no tardó en despertar sospechas. La órbita era hiperbólica, excesivamente excéntrica. Los expertos del Centro de Planetas Menores, con sede en Massachusetts, cotejaron datos y llegaron a una conclusión rotunda. Este objeto no pertenecía al sistema solar, provenía de más allá. Se trataba del tercer visitante interestelar jamás registrado. Su nombre actual, 3I Atlas. El descubrimiento oficial se produjo el 1 de julio. Las instalaciones de Zwicky en California y otros telescopios del sistema Atlas ya lo habían captado sin saberlo. Gracias a esa recopilación de imágenes previas, el Centro de Planetas Menores pudo calcular su trayectoria con mayor precisión. Los resultados confirmaron lo que muchos ya sospechaban: no solo venía de fuera del sistema solar, sino que lo hacía a una velocidad inusualmente alta. Su órbita era tan abierta y extrema, que no podía haber sido originada por ninguna influencia gravitacional dentro del sistema solar. Fue entonces cuando el objeto pasó a ser conocido oficialmente como 3I Atlas. El nombre refleja tanto su condición de tercer objeto interestelar observado como el sistema de telescopios que lo descubrió, pero todavía quedaba una duda por resolver. ¿Qué era exactamente ese cuerpo celeste? ¿Un asteroide? ¿Un cometa? La clave se encontraba en su comportamiento al aproximarse al Sol. Las observaciones revelaron algo crucial: el objeto tenía una coma, una nube difusa de gas y polvo que se forma cuando los hielos se subliman por la radiación solar, y eso lo convertía oficialmente en un cometa. Con esa nueva información, recibió también una designación adicional: C 2025-N1. Una vez confirmado que se trataba de un cometa interestelar, los astrónomos comenzaron a estudiar su trayectoria con detalle, y lo que descubrieron les dejó sin palabras. El cometa 3I Atlas tiene una órbita hiperbólica, con una excentricidad cercana a 6. Para ponerlo en perspectiva, una excentricidad de 0 corresponde a una órbita perfectamente circular.
Una excentricidad ligeramente superior a 1 ya indica que el objeto está en una trayectoria de escape, sin posibilidad de volver, pero un valor de 6 es una auténtica rareza. Significa que el cometa ha llegado desde las profundidades del espacio interestelar, recorriendo una distancia inconmensurable, y que tras su breve paso por el sistema solar, volverá a desaparecer en la oscuridad cósmica. Esa órbita tan abierta también está relacionada con su velocidad. 3I Atlas viaja a 58 kilómetros por segundo. Eso equivale a cruzar 580 campos de fútbol cada segundo. Es el cometa interestelar más rápido que hemos observado hasta ahora. Para comparar, el objeto interestelar llamado Oumuamua se desplazaba a 26 kilómetros por segundo y Borisov a 32. La diferencia es abismal. Actualmente, 3I Atlas sigue una trayectoria heliocéntrica, es decir, orbita alrededor del Sol. Pero no permanecerá mucho tiempo en nuestro vecindario. Se calcula que alcanzará el perihelio, el punto más cercano al Sol, el 30 de octubre, a una distancia de 1,4 unidades astronómicas. Eso significa que pasará justo por dentro de la órbita de Marte. Luego, continuará su camino y saldrá despedido hacia el vacío interestelar, probablemente para no volver jamás. El pasado 1 de julio, el telescopio del proyecto Atlas, financiado por la NASA, realizaba su labor habitual, escanear el cielo en busca de objetos en movimiento. El proyecto Atlas, cuyo nombre completo es Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides, cuenta con 4 telescopios distribuidos estratégicamente en Chile, Sudáfrica y Hawái. Cada uno de estos telescopios captura unas 800 imágenes por noche y, hasta la fecha, han registrado más de 1.200 objetos cercanos a la Tierra. Todos ellos pasarán a menos de 1,3 unidades astronómicas de nuestro planeta, en su punto más cercano al Sol, es decir, en el perihelio. Y es que los telescopios del proyecto Atlas poseen una característica bastante especial. Pueden observar el plano galáctico, esa región brillante y aplanada de nuestra galaxia donde se concentra la mayor parte de su masa. Otros proyectos, como Pan-STARRS o el Catalina Sky Survey, son tan sensibles que no pueden fotografiar esa zona sin que las imágenes se sobreexpongan, por eso, simplemente la evitan. Desde la dirección de la constelación de Sagitario, el telescopio Atlas tomó 4 imágenes de 30 segundos, y en ellas, detectó un objeto que venía directo hacia nuestro sistema solar. En un primer momento, el objeto fue designado provisionalmente como A1PL3Z, y pronto llamó la atención del Centro de Planetas Menores, conocido como MPC por sus siglas en inglés, con sede en Cambridge, Massachusetts. Este organismo es la autoridad internacional encargada de catalogar y seguir la pista de los cuerpos menores del sistema solar. Pocos días después, el MPC emitió un boletín electrónico con todos los datos recopilados hasta ese momento, incluyendo información detallada sobre su trayectoria. Fue entonces cuando los astrónomos descubrieron algo inesperado. El objeto ya había sido observado antes. Resulta que la instalación transitoria Zwicky, en California, junto con los otros 3 telescopios del sistema Atlas, habían registrado al mismo visitante semanas antes de su descubrimiento oficial. Gracias a esta recopilación de datos, el MPC pudo calcular con precisión su órbita. Ese hallazgo le valió el nombre con el que lo conocemos hoy, 3I Atlas, por ser el tercer objeto interestelar jamás detectado entrando en nuestro vecindario cósmico. También recibió una designación oficial, C2025N1. El MPC solicitó nuevas observaciones para afinar aún más su órbita, y desde entonces, se ha desatado un auténtico aluvión de datos. Los astrónomos de todo el mundo están encantados con la oportunidad de estudiar un nuevo visitante interestelar. Michelle Bannister, astrónoma de la Universidad de Canterbury en Nueva Zelanda, lo dijo sin rodeos. Estudiar los objetos interestelares anteriores fue transformador, así que todo apunta a que este también lo será. Pero, ¿qué sabemos ya sobre este visitante que ha cruzado la inmensidad del espacio hasta llegar a nuestra puerta? Lo primero que debemos dejar claro es que 3I Atlas no representa ninguna amenaza para nuestro planeta. En su punto de mayor aproximación, estará a una distancia de 1,6 unidades astronómicas de la Tierra. Eso equivale a más de 600 veces la distancia entre nuestro planeta y la Luna, así que podremos observarlo con total seguridad. Ahora bien, ¿qué tipo de viaje ha realizado este cometa para llegar hasta aquí? La órbita de 3I Atlas es hiperbólica y extremadamente excéntrica.
Estamos ante una de las órbitas más abiertas jamás medidas. Eso significa que 3I Atlas no volverá. Y eso explicaría cómo ha logrado recorrer una distancia tan inmensa a través del cosmos. Pero si hay algo que ha sorprendido aún más a los astrónomos, es su velocidad. Con semejante velocidad, 3I Atlas se ha convertido en el cometa interestelar más rápido jamás observado. Por comparación, los otros dos objetos interestelares conocidos viajaban mucho más despacio. Oumuamua lo hacía a 26 kilómetros por segundo, y Borisov a 32. La diferencia tiene que ver con la forma de sus órbitas. 3I Atlas llega desde un ángulo mucho más cerrado, lo que aumenta su aceleración al acercarse al Sol. Al ser una órbita heliocéntrica, es decir, una trayectoria que gira alrededor del Sol, los astrónomos pueden calcular con bastante antelación cuál será su recorrido exacto. En este gráfico orbital se puede ver con claridad su trayectoria asintótica. El cometa se acerca desde el espacio interestelar, pasa junto al Sol, y vuelve a perderse para siempre en la oscuridad del universo. Para intentar conocer mejor la forma y el comportamiento de 3I Atlas, los astrónomos recurrieron a una técnica fundamental en la observación de cometas: la curva de luz. Esta curva representa los cambios en el brillo del objeto a lo largo del tiempo y puede revelar si el cometa rota, si tiene una forma alargada o irregular, o si presenta zonas más activas que otras. Utilizando dos telescopios del observatorio Las Cumbres de 36 centímetros de apertura, situados en Hawái, los científicos llevaron a cabo una sesión de observación de 1 hora de duración. Durante ese tiempo, registraron cómo variaba el brillo del cometa cada pocos minutos. El resultado fue llamativo. La curva de luz de 3I Atlas mostró una variación muy leve, apenas 0,2 magnitudes en todo el periodo de rotación, estimado en 29 horas. Esta baja variabilidad indica que el cometa no tiene grandes irregularidades en su forma, o que no rota muy rápido. A modo de comparación, el primer objeto interestelar jamás detectado, Oumuamua, mostró una variabilidad de brillo muchísimo más marcada. Eso indicaba que tenía una forma extremadamente alargada, o que giraba de forma caótica. En cambio, 3I Atlas parece más estable, más redondo, y probablemente con una superficie menos contrastada, pero que no presente grandes variaciones de brillo no significa que sea poco interesante. De hecho, es el objeto interestelar más brillante jamás observado, lo que lo convierte en una oportunidad científica excepcional. Durante los primeros meses tras su detección, el brillo de 3I Atlas se mantuvo bastante tenue. A finales de mayo alcanzaba una magnitud de aproximadamente 20, lo que lo hacía visible únicamente con telescopios potentes. Pero desde entonces ha ido aumentando de forma constante. En la banda O del sistema Atlas, que observa longitudes de onda entre 560 y 820 nanómetros, se ha registrado un incremento notable de su luminosidad, hasta alcanzar valores cercanos a 17,8. Ese brillo, aunque aún discreto para el ojo humano, es excepcional si lo comparamos con otros objetos interestelares. De hecho, 3I Atlas es más brillante que Oumuamua y que Borisov, lo que facilita su estudio desde observatorios terrestres. Ese brillo, aunque aún discreto para el ojo humano, es excepcional si lo comparamos con otros objetos interestelares. Los astrónomos estiman que el núcleo de este cometa tiene un diámetro de unos 10 kilómetros, basándose en el albedo, es decir, la proporción de luz solar que refleja. Eso lo convierte en el objeto interestelar más grande observado hasta la fecha, superando ampliamente a Borisov, que medía entre 1 y 2 kilómetros. Además, 3I Atlas no es solo grande y brillante, también está activo. En algunas imágenes tomadas con seguimiento del cometa, se aprecia claramente esa coma como un círculo tenue alrededor del núcleo, mientras que las estrellas del fondo aparecen borrosas debido al movimiento. Y aunque su actividad es relativamente moderada, también se ha detectado una cola. Según el Centro de Planetas Menores, esta cola se extiende unos 3 segundos de arco en el cielo y apunta hacia un ángulo de 280 grados. Es una cola bastante corta, que en muchas imágenes queda visualmente fusionada con la coma, pero su presencia confirma que el cometa está liberando material a medida que se aproxima al Sol. Como ocurre con muchos descubrimientos astronómicos en la era moderna, el estudio de 3I Atlas se ha convertido en un esfuerzo colectivo y global. Gracias a las nuevas tecnologías de comunicación, cientos de astrónomos de todo el mundo, tanto profesionales como aficionados, están compartiendo observaciones en tiempo real y contribuyendo con datos que enriquecen nuestra comprensión del cometa.
Una de las plataformas más activas en esta labor es The Astronomer's Telegram, un foro en línea que publica actualizaciones diarias sobre eventos astronómicos transitorios. Allí, los investigadores suben resultados preliminares, curvas de luz, imágenes procesadas y cálculos orbitales. Esta red de colaboración se ha vuelto esencial para seguir la evolución de 3I Atlas casi al instante. Un ejemplo notable es el trabajo del astrónomo Miguel Alarcón y su equipo, quienes lograron afinar las mediciones sobre la cola del cometa. Sus observaciones revelaron que, lejos de ser una simple estela corta, la cola de 3I Atlas se extiende a más de 25.000 kilómetros. Una distancia que lo convierte en un objeto mucho más dinámico de lo que se pensaba inicialmente. Y lo mejor de todo, las imágenes que están compartiendo estos grupos son verdaderamente espectaculares. Algunas muestran al cometa con una coma brillante y una fina cola extendiéndose por el firmamento, mientras otras, gracias al uso de filtros especializados, permiten distinguir la composición química de su atmósfera difusa. Gracias a este tipo de colaboraciones, podemos actualizar constantemente nuestro conocimiento y responder más rápido a cualquier cambio inesperado en la trayectoria, brillo o comportamiento del cometa. Es una forma de ciencia abierta, descentralizada, y que demuestra que el estudio del universo ya no es exclusivo de grandes instituciones. Hoy, un telescopio modesto en un jardín de Nueva Zelanda puede aportar información tan valiosa como un observatorio profesional en Hawái, y eso está transformando para siempre la manera en que descubrimos y comprendemos nuestro lugar en el cosmos. Hasta ahora hemos hablado de la trayectoria, la velocidad y la actividad del cometa. Pero ¿qué hay de su superficie? ¿Qué nos dice su color sobre su origen y composición? Pues bien, al igual que ocurrió con Oumuamua y con Borisov, 3I Atlas presenta un color notablemente más rojo que el del Sol, e incluso más rojo que el de los asteroides tipo D, que se encuentran en las regiones más externas del cinturón principal. Esta tonalidad rojiza suele indicar la presencia de materiales orgánicos complejos, expuestos durante millones de años a la radiación cósmica. Además, como 3I Atlas está activo, parte de la luz que refleja no proviene directamente del núcleo, sino de su coma, ese halo difuso de gas y polvo que rodea al cometa cuando su hielo comienza a sublimarse al acercarse al Sol. Este fenómeno también se observó en Borisov. De hecho, en su caso, la coma era tan brillante que ocultaba completamente el reflejo del núcleo, dificultando su estudio directo. Ahora bien, esto nos plantea otra pregunta. ¿Cuánto polvo está emitiendo 3I Atlas? En el año 2020, se calculó que Borisov expulsaba polvo a un ritmo de 50 kilogramos por segundo, una cantidad impresionante. Por ahora, no tenemos cifras precisas para 3I Atlas, pero a medida que se acerque al perihelio, será posible realizar nuevas mediciones que nos den una mejor idea de su actividad. Todo esto refuerza la idea de que estamos ante un cometa realmente singular. Su color, su coma y su comportamiento lo colocan en una categoría similar a la de Borisov, aunque todavía es pronto para confirmar si comparten exactamente el mismo origen. El hallazgo de 3I Atlas ha reavivado una vieja pregunta entre los astrónomos. ¿Cuántos objetos interestelares como este podrían estar atravesando nuestra galaxia en este mismo momento? Poco después de su descubrimiento, se publicó un artículo científico con una nueva estimación basada en los datos del proyecto Atlas. Según estos cálculos, la densidad de objetos interestelares sería de apenas una 10.000ª parte por unidad astronómica cúbica de espacio. Esto significa que en un volumen del tamaño del sistema solar hay, como mucho, un solo objeto de este tipo. Es una cifra muy inferior a la que se estimó tras la detección de Oumuamua y Borisov, y tiene sentido. El sistema Atlas lleva 3 años escaneando el cielo cada noche, capturando miles de imágenes, y en todo ese tiempo solo ha encontrado un único objeto procedente del espacio interestelar. Por supuesto, esta cifra no es definitiva. Puede haber muchos más objetos pequeños que simplemente no hayamos detectado aún. Tal vez algunos no reflejan suficiente luz, o se mueven a velocidades o trayectorias que dificultan su observación. Incluso es posible que emitan señales que nuestros sistemas actuales todavía no están preparados para captar. Aún así, este tipo de estimaciones son fundamentales. Nos permiten ajustar nuestros modelos, mejorar nuestros sistemas de detección y, sobre todo, comprender mejor la escala y el comportamiento del material que viaja por la galaxia. Cada nuevo visitante nos ayuda a trazar un mapa más detallado de un universo que, en muchos sentidos, todavía estamos empezando a conocer. Con el cometa 3I Atlas acercándose a su punto más cercano al Sol,
Los astrónomos tienen por delante una oportunidad única. Su brillo, su actividad, su velocidad y su trayectoria lo convierten en un objeto fascinante para estudiar en profundidad. ¿Pero qué esperan aprender exactamente? Para empezar, hay un enorme interés por conocer su composición química. Si se detecta una proporción elevada de monóxido de carbono, como ocurrió con Borisov, eso podría apuntar a un origen en regiones frías y ricas en carbono, como los sistemas de enanas rojas. Este dato por sí solo ya serviría para afinar nuestros modelos sobre cómo y dónde se forman estos cuerpos interestelares. También se intentará medir mejor su rotación y estructura interna. El hecho de que 3I Atlas tenga una curva de luz casi plana sugiere que podría tener una forma más regular que Oumuamua, pero aún no lo sabemos con certeza. Nuevas observaciones podrán revelar si rota de forma estable, si su núcleo está fragmentado o si tiene zonas más activas que otras. Por otro lado, se seguirán monitorizando su coma y su cola. Aunque hasta ahora su actividad ha sido moderada, eso podría cambiar a medida que se acerque más al Sol. Si el cometa empieza a liberar gas y polvo en grandes cantidades, podríamos asistir a un espectáculo visual impresionante, y al mismo tiempo obtener información valiosísima sobre sus materiales volátiles. Comparado con Oumuamua y Borisov, 3I Atlas parece situarse en un punto intermedio. Como Oumuamua, tiene una órbita extremadamente excéntrica, y viene desde fuera del sistema solar, pero a diferencia de él sí presenta actividad cometaria, aunque más débil que la de Borisov. Es, en cierto modo, una combinación de ambos mundos. Un cometa interestelar, brillante, veloz y activo, pero todavía misterioso. Este tipo de visitantes son rarísimos. Con una densidad tan baja como la que se estima ahora, puede que pasen muchos años hasta que detectemos otro objeto como este. Por eso, la comunidad científica está volcada en exprimir cada dato posible, cada imagen, cada análisis espectral. Porque con cada nuevo cometa interestelar, nos acercamos un poco más a comprender los procesos que moldean la galaxia. 3I Atlas ha recorrido una distancia inimaginable para llegar hasta nosotros. Ha cruzado el vacío interestelar durante millones de años, y durante unos breves meses, pasará por nuestra vecindad cósmica antes de marcharse para siempre. Estar aquí para observarlo es, sin duda, un privilegio único. El cometa 3I Atlas es mucho más que una simple roca espacial. Es un mensajero de otras estrellas, un fragmento de otro sistema solar que, por un instante fugaz, ha entrado en el nuestro. Su visita nos recuerda lo pequeños que somos en la inmensidad del cosmos y, al mismo tiempo, lo afortunados que somos de poder observarlo. Durante millones de años, este cometa ha viajado solo, en silencio, entre las estrellas. Y ahora que lo tenemos aquí, que lo vemos cruzar nuestro cielo nocturno, tenemos una oportunidad irrepetible de aprender. De entender mejor no solo cómo funcionan estos objetos, sino también cómo se formó nuestro propio sistema solar. Porque cada visitante interestelar es una pieza de un puzzle mayor, una pista sobre el origen y la evolución de los planetas, de los cometas, y quizás incluso de la vida. Puede que pronto desaparezca tras el Sol y no volvamos a saber de él jamás. Pero lo que nos deje, sus datos, su curva de luz, su historia, quedará para siempre en la memoria de la astronomía. Y quién sabe, quizá, en algún lugar lejano, otro sistema esté recibiendo en este momento un fragmento expulsado desde aquí, un pequeño trozo del sistema solar que, como 3I Atlas, está cruzando el espacio interestelar. Y quizá, en ese otro mundo, alguien esté mirando al cielo y preguntándose de dónde vino. Si este viaje interestelar te ha parecido tan fascinante como a mí, no olvides dejar un me gusta y compartir este vídeo con quienes también miran al cielo con curiosidad. Suscríbete al canal para no perderte nuestros próximos descubrimientos, y activa la campanita para estar al tanto de cada nueva historia que nos regala el universo. Algo ha entrado en nuestro sistema solar. No es un asteroide cualquiera, no es un cometa normal. Y desde luego, no es basura espacial. Los telescopios lo han captado hace apenas unos días y los astrónomos aún no saben explicarlo. Viene de muy, muy lejos. Y lo más inquietante, hay quien sospecha que podría no ser natural. ¿Estamos ante el tercer visitante interestelar jamás detectado? ¿O frente a algo que cambiaría para siempre lo que creemos saber del universo? Todo comenzó con una alerta silenciosa desde los cielos de Hawái y Sudáfrica. El sistema Atlas, diseñado para detectar amenazas espaciales, registró algo inusual entre el 25 y el 29 de junio. Un objeto desconocido moviéndose a una velocidad extraña, con una trayectoria aún más desconcertante.
Rápidamente, los datos fueron enviados al Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA. Tras comprobar que no era un error ni una interferencia, confirmaron lo impensable: el objeto era real, y no venía de aquí. Lo llamaron provisionalmente 3I Atlas, y no tardaron en darse cuenta de que podía ser el tercer objeto interestelar jamás observado atravesando nuestro sistema solar. Pero esto solo era el principio, porque cuando miraron más de cerca, descubrieron que su comportamiento no encajaba con nada que hubiesen visto antes. El 1 y 2 de julio, nuevos telescopios se centraron en el objeto, y fue entonces cuando la intriga se disparó. Su trayectoria era anómala, como si no siguiera las reglas que dictan el movimiento de asteroides o cometas conocidos. ¿Y si no venía de nuestro sistema solar? Entonces ocurrió algo inesperado. Un astrónomo aficionado, Sam Dean, encontró al objeto en imágenes tomadas días antes por el telescopio Atlas. Gracias a ese hallazgo, los científicos pudieron trazar su ruta con mayor precisión, y todo apuntaba a lo mismo: era un visitante interestelar. Más de 100 observatorios de todo el mundo comenzaron a seguir su movimiento. El Minor Planet Center, encargado de catalogar estos cuerpos, lo oficializó: 3I Atlas era el tercer objeto de origen interestelar jamás registrado. Pero lo más desconcertante no era su procedencia, era lo que hacía mientras viajaba por el espacio. 3I Atlas no se mueve como un cometa cualquiera. Viaja a más de 245.000 kilómetros por hora, una cifra que deja atrás a casi cualquier otro objeto natural observado en nuestro sistema solar. Según el equipo del Jet Propulsion Laboratory de la NASA, si trazamos su órbita hacia atrás, parece venir desde el mismísimo centro de la galaxia. Y eso confirma una cosa: no es de aquí. Su trayectoria no tiene nada que ver con los planetas, ni con la influencia del Sol. Todo en su movimiento sugiere que ha estado vagando por el vacío entre estrellas durante miles, quizá millones de años. ¿Pero qué lo impulsó a entrar en nuestro vecindario cósmico ahora? Y aún más extraño, algunos científicos detectaron aceleración no gravitatoria, es decir, el objeto se mueve de formas que la gravedad por sí sola no puede explicar. Y eso, inevitablemente, ha vuelto a despertar una vieja teoría. El primero en levantar la ceja fue Avi Loeb, el polémico astrónomo de Harvard, que ya sugirió que Oumuamua podría haber sido una sonda alienígena. Ahora ha vuelto a la carga con 3I Atlas. Su propuesta: observar el objeto con el telescopio espacial James Webb para buscar pistas de un posible origen artificial. Lo que quiere encontrar son señales de propulsión que no dependan de la gravedad, algo que jamás hemos visto en cuerpos naturales. Según Loeb, si el objeto mantiene una trayectoria que no encaja con ninguna fuerza conocida, podríamos estar ante algo que alguien, o algo, construyó. Una tecnología que, por ahora, nos resulta incomprensible. ¿Está exagerando? Tal vez. Pero esta no sería la primera vez que un objeto así desconcierta a la comunidad científica. Y justo ahí es donde aparece el recuerdo de un visitante anterior. En 2017, un objeto con forma de cilindro cruzó nuestro sistema solar a toda velocidad. Lo bautizaron como Oumuamua, y hasta hoy sigue siendo uno de los mayores misterios del espacio moderno. ¿Por qué? Porque no se comportaba como un cometa, ni como un asteroide. No tenía cola visible, ni mostraba signos de desgasificación. Y aún así, aceleró al alejarse del Sol. Eso no debería pasar, pero pasó. Algunos científicos sugirieron que podía tratarse de una forma rara de cometa con gases invisibles. Otros, como Avi Loeb, se atrevieron a decir lo impensable, que quizá no era natural. El debate sigue abierto, y apenas 2 años después, llegaría otro visitante interestelar. En 2019, los telescopios detectaron otro visitante interestelar. Esta vez sí, con cola de cometa y comportamiento mucho más predecible. Lo llamaron Borisov. A diferencia de Oumuamua, Borisov sí parecía uno de los nuestros. Su composición y trayectoria eran similares a los cometas del sistema solar, pero con una diferencia clave: venía de fuera. Esta segunda visita confirmó algo importante. Estos objetos no eran casos aislados, ni errores de medición. El universo realmente está enviando fragmentos de otros sistemas estelares directamente hacia nosotros, y eso nos dejó con una gran pregunta: ¿durante cuánto tiempo hemos estado ciegos ante estos visitantes? Para algunos científicos, hay algo que no cuadra. Objetos que cambian de velocidad sin explicación, trayectorias imposibles de replicar y formas tan extrañas que ni siquiera encajan en los modelos conocidos. ¿Y si no fueran simples fragmentos errantes? El astrónomo Avi Loeb, el mismo que ya sugirió que Oumuamua podría haber sido una sonda alienígena,
ha vuelto a abrir el debate. Según él, si Atlas muestra aceleraciones no gravitacionales, estaríamos ante un indicio claro, una propulsión artificial. Eso no significa ovnis al estilo Hollywood, pero sí tecnología que no es nuestra. ¿Y si algunos de estos objetos han sido enviados intencionadamente? Esta vez, la ciencia está mejor preparada. Los telescopios actuales, como el James Webb o el observatorio Vera C. Rubin, que pronto comenzará a escanear el cielo entero cada pocas noches, permiten estudiar estos objetos con una precisión nunca vista. Atlas será vigilado al detalle durante los próximos meses. Los astrónomos quieren saberlo todo: su tamaño real, su composición, y si de verdad está siendo impulsado por algo más que la gravedad. Y lo más intrigante, si seguimos encontrando visitantes de otros sistemas con comportamientos extraños, ¿seguiremos creyendo que todo es casualidad? 3 y Atlas no es solo un visitante más, es una invitación a repensar lo que sabemos del cosmos. ¿Podría ser el primer indicio real de tecnología extraterrestre? La ciencia está alerta, pero la respuesta todavía se nos escapa. Lo que está claro es que este objeto interestelar ya es parte de nuestra nueva realidad, y solo estamos empezando a comprenderlo. Si te ha intrigado este viaje por lo desconocido, suscríbete para no perderte lo que descubriremos en las próximas semanas, porque este misterio acaba de comenzar. 1 de julio de 2025. Una mota apenas perceptible cruza el firmamento. Desde la Tierra, telescopios Atlas en Hawái y Sudáfrica captan su débil brillo. Su movimiento no encaja con nada conocido, su velocidad es descomunal, su trayectoria, decididamente hiperbólica. Algo queda claro tras los primeros cálculos orbitales: ese objeto no es de nuestro vecindario, es interestelar, el tercero jamás detectado después del cometa 2I Borisov en 2019 y de Oumuamua en 2017. Lo nombran 3I Atlas. Y pronto descubren que podría ser un cometa activo. Las imágenes muestran una coma rodeando su núcleo, un halo de polvo y gas que revela actividad. Una señal inequívoca de que Atlas no es un simple pedazo de roca, sino un cometa en toda regla. Y eso lo diferencia radicalmente de Oumuamua, porque aquel extraño visitante de 2017 no mostró ni rastro de coma, cola, ni actividad alguna, nada, solo una roca muda atravesando el sistema solar sin dejar huella visible. Eso hace que el nuevo visitante, Atlas, resulte aún más intrigante. Si Borisov y Atlas siguen un patrón conocido, ¿por qué Oumuamua lo rompió? Retrocedamos 8 años. 19 de octubre de 2017. Pan-STARRS barre el cielo nocturno desde Hawái. Una ráfaga de píxeles salta por el encuadre. Se mueve más rápido de lo normal, mucho más que la mayoría de asteroides conocidos. Unas horas después, en la Universidad de Hawái, el astrónomo Robert Werik examina las imágenes. Lo que ve no encaja con nada familiar. El objeto entra al sistema solar a 26 kilómetros por segundo. Su órbita tiene una excentricidad de 1,20. Eso no es una órbita, es una rampa de escape. Un viaje que lo hará pasar una vez por el Sol y lanzarse al espacio profundo para no volver jamás. En las siguientes 24 horas lo nombran C2017U1, la C corresponde a cometa, pero enseguida detectan algo inusual: no hay cola, no hay gas, no hay coma. Así que la C se elimina y pasa a ser A2017U1, la A corresponde a asteroide, aunque incluso ese término resulta insuficiente. Lo que tienen entre manos no encaja en ninguna categoría. Así que la Unión Astronómica Internacional crea una nueva, I de interestelar. Nace uno I Oumuamua, en hawaiano, el explorador. Pero el explorador ya se va. Se aleja rápido, desvaneciéndose más allá de la magnitud 24. Apenas quedan 40 días para estudiarlo antes de que se pierda en la oscuridad. Su trayectoria apunta al pasado, hacia Vega, en la constelación de Lira, justo en la dirección a la que se dirige nuestro propio sistema solar. En su aproximación máxima al Sol, se adentra hasta 38 millones de kilómetros, incluso más cerca que la órbita de Mercurio. Luego traza una curva perfecta hacia afuera, y se aleja sin más empujones, rumbo a Pegaso, sin dejar huella. ¿De dónde vino realmente? ¿Qué lo expulsó? Quizá, hace cientos de millones de años, un planeta gigante de un sistema lejano lo expulsó de su órbita, lanzándolo al abismo interestelar. Una roca errante vagando entre estrellas, hasta que el azar la trajo hasta nosotros. ¿O no fue azar? Las observaciones fotométricas muestran un comportamiento extraño. Cada 7,3 horas, el brillo del objeto se dispara, aumentando casi 10 veces, para luego apagarse de nuevo.
Un ciclo regular, como si girara. Una rotación violenta que apunta a una forma alargada o muy plana. ¿Un cigarro? ¿Un disco visto de canto? Nadie lo sabe. Ningún telescopio logró resolver su forma. A día de hoy, ambas hipótesis siguen sobre la mesa. Y luego vino el mayor enigma. La Agencia Espacial Europea detecta una aceleración sutil mientras el objeto se aleja. Una fuerza de apenas 5 millonésimas de metro por segundo al cuadrado. Minúscula, pero constante. Y lo más desconcertante, sin ninguna explicación visible. Un cometa se impulsa con chorros de gas pero deja rastros, colas de polvo o vapor. Oumuamua no dejó nada, ni polvo, ni gas, ninguna emisión térmica detectable. La única explicación posible, su forma debe tener una superficie gigantesca en comparación con su masa, como una vela solar, una hoja casi sin peso, empujada por la presión de la luz. Pero, ¿cómo se forma algo así de forma natural? La respuesta corta es, no se forma. Nada en la naturaleza produce una estructura de cientos de metros, pero más delgada que una hoja de papel. Entonces, ¿qué vimos? La NASA apunta su telescopio Spitzer. Durante 30 horas observa el espectro infrarrojo del visitante. Esperan ver al menos un tenue resplandor térmico. Pero no encuentran nada. En cambio, Spitzer revela algo más. La superficie de Oumuamua es sorprendentemente reflectante. Mucho más que la corteza carbonosa de un cometa típico. ¿Acaso es metálico? En 2018, el astrofísico Avi Loeb, de Harvard, publica una hipótesis radical. Sugiere que Oumuamua no es natural. Podría tratarse de una vela solar artificial, restos de una sonda, una reliquia tecnológica enviada desde otro sistema estelar. Su propuesta recorre el mundo. Algunos lo aplauden por su audacia, otros lo acusan de sensacionalismo, pero no todos están convencidos por esa teoría. Los científicos Daryl Seligman y Jennifer Bergner contraatacan con una idea más discreta: los cometas oscuros. Proponen que, en los confines helados del espacio, los rayos cósmicos pueden liberar moléculas de hidrógeno del hielo y atraparlas en el interior. Durante millones de años, ese hidrógeno queda encerrado. Pero cuando el cometa se acerca al Sol, el gas escapa en forma de chorros invisibles que pueden impulsar el cuerpo sin dejar rastro ni calor detectable. Nace la idea de los cometas oscuros, objetos que se comportan como cometas, pero sin las señales visibles de siempre. Desde entonces, varios objetos similares han sido detectados en el sistema solar. Todos muestran empujes sin polvo ni gas. La comunidad científica empieza a aceptarlos como una nueva clase, pero Avi Loeb no da su brazo a torcer. En varios ensayos y artículos, insiste en que el modelo del hidrógeno no se sostiene. Según él, esos chorros deberían dejar algún rastro, y sigue defendiendo su hipótesis. Oumuamua fue empujado por presión de radiación, por una vela solar artificial. ¿Cómo resolver el debate? Aquí entra en juego el ambicioso proyecto Lyra, un plan para lanzar una sonda rápida, tal vez en 2028, usando un Falcon Heavy o una Starship. La idea: usar la gravedad de Júpiter y el impulso del Sol para lanzarla a una velocidad de 25 unidades astronómicas por año. En teoría, esa nave podría alcanzar a Oumuamua, pero no antes de los años 2050. Para entonces, el objeto estará a más de 200 unidades astronómicas. Será tan tenue que se necesitarán instrumentos nunca antes construidos para verlo, y ni hablar de alcanzarlo. Una misión de este tipo requeriría escudos térmicos capaces de sobrevivir a una zambullida solar y sistemas de propulsión más poderosos que todo lo que hemos lanzado al espacio hasta ahora. ¿Hay otra opción? Sí, esperar. O mejor aún, estar preparados para el siguiente. Y justo a tiempo, quizá ya lo tenemos. El 1 de julio de 2025, el Minor Planet Center anuncia un nuevo objeto. Lo llaman 3I Atlas. Y esta vez, no parece esquivo. Tiene actividad, tiene una coma, se comporta como un cometa de libro. Y eso lo convierte en una joya científica. ¿Por qué? Porque mientras Oumuamua desafía todas las categorías, Atlas parece encajar. Compararlos puede revelar qué es típico y qué es realmente extraordinario. Y hay más. El observatorio Vera C. Rubin entra oficialmente en funcionamiento en julio de 2025. Desde Chile, este coloso del cielo escaneará la bóveda austral cada pocas noches durante una década entera, buscando supernovas, asteroides y, con suerte, más visitantes interestelares. Es nuestra mejor oportunidad para detectar al próximo Oumuamua antes de que sea demasiado tarde. Porque si aquel fragmento de hielo con hidrógeno atrapado cruzó la galaxia durante eones, tal vez fue arrojado por alguna estrella lejana y olvidada. Pero si Avi Loeb tiene razón,
Si Oumuamua fue tecnología alienígena, entonces ya hemos sido detectados. Y si ese fue un simple reconocimiento, quizá dentro de siglos o milenios llegue un segundo objeto, más preciso, más preparado, o tal vez aquella civilización ya no existe, o se fue, o no le importamos. Nunca lo sabremos. Por ahora, la ciencia se inclina hacia una explicación natural, pero mientras no toquemos uno con nuestras manos, o lo que sea que tengan esos cuerpos por superficie, no podremos cerrar el caso, y puede que lo más extraordinario de todo es que aún no hemos visto nada.